Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar especial donde vamos a hablar de un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestros proyectos, en nuestras organizaciones. Y es la diferencia entre lo complicado y lo complejo. Y cómo muchas veces nos equivocamos cuando tratamos de solucionar una situación con las técnicas para solucionar la otra situación. Bienvenidos a todos, me alegra mucho su puntualidad, que estén acompañándonos Alfredo, Álvaro, Andrés, Arnulfo, Carlos Daniel, Carlos David, Carolina, Daniel, David, Elkin, Fernando, Fernando Martínez, Giovanni, Guillermo, Jason, Jofre, John, Juan, Marcela, Marcos, Melchor, Nelson, Ricardo Mejía, Roberto Rodríguez, Soraya, Verónica, Yuri y todas las demás personas que están ingresando a la sala en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar sobre complejidad y complicación. Son dos palabras que en el diccionario de la RAE aparecen como sinónimos, pero en la realidad de las organizaciones son dos elementos completamente diferentes. Y por eso la imagen que ven ustedes acá. Todos podemos decir que la estructura de la izquierda es complicada. Sí. También podemos decir que la estructura de la derecha es complicada. Pero hay una diferencia importantísima. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este webinar. ¿Cómo afrontar la complejidad versus la complicación? ¿Cuál es mi verdadera tarea y mi verdadero valor como gerente de proyectos ante estas dos situaciones que se presentan siempre en proyectos en las organizaciones? Mi nombre es Mauricio Morales. Para quienes no me conocen, yo soy gerente de proyectos certificado PMP, Microsoft Certified Professional, certificado como instructor en Management 3.0. Tengo a mis espaldas más de 12,000 horas de capacitación dictadas en los últimos 17 años, junto con Projectical SAS, la compañía que tengo el honor de liderar. Hemos sido seleccionados por algunas de las más grandes empresas en Latinoamérica y en Colombia para llevar a cabo procesos de capacitación, de implementación de herramientas, de prácticas, de consultoría, siempre alrededor de la gestión de proyectos. Estas son algunas de las entidades y empresas que han confiado en nosotros a lo largo de estos años y que estamos muy orgullosos de haber servido y de contarlos en nuestro portafolio de clientes. Vamos a hablar entonces de complejidad versus complicación. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué suceden estas cosas? No logramos solucionar el transporte público, pero podemos poner hombres en la luna desde hace más de 40 años. No logramos solucionar el hambre en el mundo, pero podemos hacer que robots operen a una persona o que alguien en una ciudad remota a través de una computadora pueda operar a una persona en otra ciudad a través de todas estas máquinas. ¿Por qué pasa esto? Es muy curioso que el hombre haya llegado tan lejos tecnológicamente, pero que problemas tan aparentemente simples como el hambre o el transporte público no estén solucionados todavía. ¿Por qué es esto? Esto es sencillamente debido a que usualmente abordamos los problemas con un pensamiento lineal. Es un pensamiento donde comenzamos, pensamos, analizamos, planeamos una solución, ensayamos la solución, la hacemos, corregimos, volvemos a hacer y seguimos. Y eso nos lleva en última instancia al éxito. Lo que pasa es que este pensamiento lineal funciona para problemas complicados, como llevar el hombre a la luna o como crear robots que operen a una persona, pero no para problemas complejos. ¿Cuál es la diferencia?
es el tipo de reto al que nos enfrentamos. Todos estos son retos tecnológicos. Hacer una computadora supremamente poderosa que quepa en un bolsillo, que permita comunicarnos con video, con imágenes en full color a través del mundo, hacer una edición del genoma humano para cambiar las características de los seres humanos desde antes de su nacimiento, algo que ya se está comprobando, ya se está utilizando hoy en día, hacer vehículos que se muevan absolutamente autónomos, que ya están funcionando en muchas ciudades del mundo, que Tesla, como pionero de esta tecnología, ha liderado y está posicionándose y tiene todos sus diseños abiertos al público para que cualquier persona pueda, si quiere, si tiene la tecnología y los recursos, crear su propio vehículo autónomo. Todos estos son retos tecnológicos. Estos retos se solucionan de esta manera. Uno puede tomar el desarrollo hecho años antes, como en un teléfono celular, y empezar a evolucionar a través de ese pensamiento lineal, rompiendo retos tecnológicos. Puede solucionar la complicación gracias a ese pensamiento lineal. Pero ¿qué pasa con estos otros retos que son multidimensionales? A pesar de hasta donde hemos llegado con la tecnología, resolviendo retos tecnológicos, resolviendo la complicación, no hemos podido solucionar el que las parejas se divorcien. No hemos podido solucionar una relación de pareja. No hemos podido acabar con la contaminación en el mundo, en los mares. Y no hemos podido solucionar la sobrepoblación mundial, con todos los problemas que esto acarrea. Es curioso, y muchas veces se critica porque el hombre está buscando agua en otros planetas y no puede solucionar la sed del mundo. No puede acabar con el problema del cambio climático. ¿Cuáles son las diferencias entre retos tecnológicos y retos multidimensionales? Los retos tecnológicos requieren que nosotros nos soportemos en una base que va creciendo. La tecnología que estamos utilizando hoy fue construida sobre tecnología que se utilizó hace un tiempo y esa sobre tecnología más antigua y esa sobre tecnología más antigua. Nadie salió con el televisor OLED de millones de colores de 70 pulgadas de la noche a la mañana. Empezamos con un tubo de rayos catódicos que presentaba una imagen en blanco y negro y sobre eso empezamos a evolucionar. Y este es un proceso normal de cualquier avance tecnológico. Además, estos retos tecnológicos son pasivos. Si nosotros no hacemos nada, el reto se queda ahí. La tecnología se queda ahí, no evoluciona. Somos nosotros, es el hombre, quien jalona estos retos, quien los hace crecer, quien los hace mejorar. Nosotros somos los que tenemos toda la injerencia sobre el tipo de evolución que tienen estos retos. Además, todo se construye de forma evolutiva. Nada nace completo desde el primer día. Empezamos con un producto mínimo viable, lo vamos creciendo, lo vamos haciendo más completo, hasta llegar al producto que conocemos hoy. Siempre se toma un camino y ese camino solamente se sigue. No significa que el camino sea fácil, el camino puede ser difícil. Pero ese camino se sigue y en algún momento llegamos a un punto donde estamos satisfechos con la solución. Pero además requieren proezas tecnológicas y nos apoyamos en el pensamiento lineal para solucionarlos. Estos son retos complicados. Como digo, ser complicado no significa que no sea difícil. Puede ser difícil, puede tomar años de investigación. Puede tomar miles de millones de dólares en inversión, en dineros perdidos, en una cantidad de personas trabajando ahí. Pero hay una diferencia grande con los retos multidimensionales. La sobrepoblación mundial, el hambre en el mundo, el problema del clima,
el problema de las relaciones interpersonales, el crecer una unidad de negocio de una compañía al doble de ingresos. Son retos que tienen su propia vida. Son retos dinámicos que cambian muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos responder, pero además son retos autopropulsados. Nosotros no podemos jalonarlos, pero tampoco podemos atajarlos. Este tipo de retos existen y nunca vamos a lograr superar la velocidad a la que cambian. El mundo hasta hace 50 años no tenía 5.000 millones de personas, hoy somos casi 8.000 millones de personas. En 50 años crecer 3.000 millones de personas supera cualquier capacidad de respuesta de los seres humanos. Estos retos multidimensionales además no se esperan. No están ahí quietos entre un cajón esperando que los retomemos y que los sigamos evolucionando. Están creciendo, se están moviendo, están todo el tiempo con nosotros. Crecen además potencial o exponencialmente. La basura en el océano no está creciendo a un ritmo lineal. Cada día se deposita más basura en el océano. Cada día hay más polución en el ambiente. Y eso no crece linealmente. No alcanzamos a solucionar, por ejemplo en Bogotá, que han hecho esas pruebas, un fin de semana de restricción vehicular para bajar la calidad del aire cuando al lunes siguiente está otra vez igual o está peor. Siempre, y esta es una característica importante, siempre involucran la naturaleza del ser humano. El principal motor de estos retos multidimensionales somos nosotros mismos. Y somos nosotros y son tan complejos porque cada persona piensa, actúa diferente. Cada persona tiene ideas diferentes. Por eso, trabajar con personas es tan difícil. Las personas nunca hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Las personas hacen lo que quieren. Nunca hay una línea directa a la solución. Si miramos el reto multidimensional de la contaminación, hay iniciativas de eliminar bolsas de plástico, hay iniciativas de reutilizar cartón, hay iniciativas de usar el vidrio, pero siempre son múltiples iniciativas y no hay una sola que si la seguimos nos solucione el problema de raíz. No hay una línea directa, hay múltiples actuaciones que se tienen que coordinar, que se tienen que relacionar, que se tienen que enfocar y llegar a ese enfoque es prácticamente imposible. Todos estos son retos complejos. Tenemos entonces ante nosotros dos tipos de problemas. Los problemas complicados, que son los retos tecnológicos, y los problemas complejos, que son retos multidimensionales. Esto también lo vemos reflejado en nuestras organizaciones. Sacar un nuevo producto al mercado, ¿qué tipo de reto será? Es un reto tecnológico. Pero lograr que ese producto llegue a la gente y haga un boom en el mercado y se convierta en un caso de éxito, es un reto multidimensional, es un problema complejo. ¿Qué es complicado y qué es complejo en un proyecto? Esto es complicado. Esa es la complicación, el producto que estamos construyendo. Que por más difícil que sea hacerlo, siempre podemos seguir un pensamiento lineal para llevarlo a cabo. Que nosotros somos los que comandamos en la evolución de este producto. Que somos nosotros los que, si no hacemos nada, si nadie se sube allá, el producto se queda quieto. En el peor de los casos, con el tiempo se oxida y se cae. Lo mismo pasa con el software, lo mismo pasa con el medicamento que estamos desarrollando, lo mismo pasa con el puente que se está haciendo. Si ahí lo dejamos, ahí se queda. En el peor de los casos se cae, pero el puente no se va a mover, el puente no va a crecer, el puente no. Mientras que estos retos que involucran gente, que empiezan a enmarañarse, son complejos.
Ahora, en todo proyecto siempre hay dos capas de trabajo. Está la capa que todo el mundo ve, la capa que espera recibir un cliente, que es el producto del proyecto. Y está el proyecto en sí. El producto del proyecto es lo complicado, el proyecto en sí es lo complejo. Si vemos esto, la complejidad y la complicación están siempre presentes en todo proyecto. En otras palabras, implementar un nuevo sistema CRM con todo y lo grande que pueda hacer, por ejemplo, para Coca-Cola, para Apple, para Microsoft, es complicado. Pero en algún momento llega a terminarse y llega a estar disponible para su uso. Pero ahora que a raíz de la implementación de ese sistema CRM, logre el cliente tener una experiencia de atención y servicio ganadora, ese es un problema complejo. Lamentablemente, muchas veces en los proyectos nos centramos en el primer problema. Nos centramos en el producto, nos centramos en la complicación. Pero dejamos de lado porque pareciera que no es visible, pareciera que no aporta, como no hay un resultado tangible, atender los problemas complejos. Dejamos de lado el proyecto. Tan es así que muchos gerentes de proyectos se enfocan en vamos a terminar el alcance y el tiempo, el presupuesto y se acabó. Gestión de riesgos, ya hice por allá una lista, ya cumplí. Por allá hice otra cosa de stakeholders, es que un plan que me tocaba llenar, ya cumplí, pero centrémonos en esto. Y estamos enfocándonos en solucionar la complicación, pero no en solucionar la complejidad. Veamos una comparación importante. ¿Qué es complicado en un proyecto? El alcance del producto. Siempre es complicado el alcance del producto, que a veces no se tiene completo, que a veces no se conoce, que va a haber cambios, pero en algún momento, organizándonos a través de un proceso de pensamiento lineal, llegamos a cumplirlo. Simplemente. Gracias a ese proceso que lleva a cabo el equipo del proyecto, que nosotros como gerentes de proyecto lideramos, llegamos a tener un producto. ¿Cuándo y a qué costo es otro tema? Pero logramos cumplir con el producto. En muchos casos, lograremos cumplir con la calidad del producto. Así sea a punta de prueba y error, prueba, corrige, prueba, corrija, prueba, corrija. Llegaremos en algún momento a entregar un producto que funcione más o menos establemente. Nosotros siempre hemos visto en cronogramas, y les apuesto que ustedes también, ciclos de prueba, error, prueba, ajustes, prueba, ajustes. 3 ciclos. Típicamente todo cronograma que se respete de un proyecto de tecnología tiene 3 ciclos de prueba, ajustes, prueba, ajustes, prueba, ajustes. Ahora, ¿cada cuánto han sido solamente 3 ciclos? Única y exclusivamente 3 ciclos los que se han presentado. Nunca. Siempre hay muchísimos más ciclos. Pruebas, pilotos, exacto, Fernando, pruebas, pilotos, ¿sí? Ese es un problema que se llega a solucionar, que es difícil, sí, pero lo llegamos a solucionar en algún momento con la suficiente paciencia y la suficiente bondad de parte del cliente que no nos echa por la puerta cuando después de los primeros 3 ciclos no tenemos el producto hecho. Otro problema complicado, integrar el producto. ¿Cuántas veces no hemos salido ya con el producto hecho? Vamos a conectarlo con el resto de sistemas de la organización y ¡pran! Se revienta. Pero nuevamente volvemos a caer en un problema complicado que es esto se conecta aquí por acá, esto no se comunicó bien por acá, aquí se cayó la línea, aquí la trama iba mal, aquí el mensaje iba mal, aquí, corrija y logramos la integridad. Logramos integrar. Dentro de esto
A lo largo de todo esto se gestiona un cronograma. Es un problema complicado. Lograr tener la información de las actividades del desarrollo, lograr ver las desfases, lograr ver las actividades nuevas que surgieron, ponerlas en el cronograma, por más largo que sea el proyecto, en algún momento lo logramos hacer. Puede que se nos vayan muchas horas, menos horas, en fin. Igual que gestionar los costos. Sí, puede ser un problema complicado, subió el dólar, bajó el euro, cayó el yen, cayó la bolsa, me cobraron de más allá, me pusieron una multa acá, el ingeniero está cobrando más, el proveedor incumplió y me toca hacerle válida la póliza. Todos esos son problemas de costos complicados, pero que todo eso se soluciona con un pensamiento lineal. Gestionar el contrato. También traemos a las personas, ahí están las cláusulas, se hace esto, no cumple, hay que hacer esto, no cumple, hay que hacer esto, prueba, error, hasta que llegamos en algún momento o a cancelarlo y poner unas multas o a que por fin el contratista cumpla y nosotros cumplamos. Poner en marcha el producto. Eso también es complicado. Ya ponemos en marcha, ya la gente empieza a trabajar, la gente todavía tiene miedo, está con el producto anterior, todavía no confía mucho, pero en algún momento el producto demuestra que sí funciona. Comparemos ahora con los aspectos complejos de un proyecto. Primera complejidad, el alcance del proyecto. Quienes han estado con nosotros durante un tiempo saben que hay una diferencia importante acá. El alcance del producto son las características de lo que estamos construyendo, mientras que el alcance del proyecto es todo lo que tenemos que hacer para no solamente construir ese producto, sino para lograr los objetivos. Parte de ese lograr los objetivos es que se materialicen la mínima cantidad de riesgos posible, que el equipo se cohesione, que el equipo se comunique efectivamente, que los stakeholders se comprometan, que tengamos en cuenta que una persona del área contable nos dice, por favor, entre el 25 y el 5 del mes no nos molesten. Y que justo el día 27 cayó la prueba con el área contable y toca esperar 10 días hábiles para poder hacerla y ya se nos atrasó el cronograma. Todo eso es parte del alcance del proyecto. Las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones es uno de los problemas complejos del proyecto. Si nosotros no hacemos nada, las comunicaciones ruedan, las comunicaciones surgen. Y lo peor es que surgen las comunicaciones que menos nos interesan. Les cuento una anécdota. Estábamos en una presentación hace muchos años, una presentación de un sistema bancario ante uno de los grupos financieros más poderosos del país. Llegaron presidente del grupo, presidente de 3 bancos, secretarias, todo el mundo ahí. Eran cerca de 30 personas en un salón, había cóctel, había mariscos, había de todo para la presentación del sistema. Pasó la persona encargada del módulo de Management Information System, del módulo MIS y del módulo contable, hizo su demostración, todo funcionó perfecto, terminó su presentación, siguió la persona de captaciones y la persona salió al pasillo. En esa época no había celulares, ya se imaginan hace cuánto tiempo fue, y la persona sencillamente tomó el teléfono que estaba en el pasillo, llamó a su esposa y le dijo, mi amor, me fue muy bien en la presentación. Menos mal ese sistema funcionó porque eso es una basura, esa vaina casi no lo podemos poner a andar. Eso anoche hasta las 3 de la mañana metiendo datos y ajustando cosas para una presentación de 10 minutos. Pero siquiera mi vida ya funcionó. Bueno, amor, nos vemos ahorita para el almuerzo. Chao. Colgó el teléfono. Y voltó a mirar y detrás estaba el vicepresidente financiero del grupo. Se quedó mirándolo. Este señor se puso pálido. El señor vicepresidente entró a la sala, iba a llamar, se devolvió a la sala. A los 5 minutos salió todo el mundo por la puerta. Se quedaron mariscos, se quedó cóctel, se quedó el presidente de la empresa, se quedaron
Las personas estaban presentando el sistema Palios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sabía. Y este señor se quedó pálido y le dijo, perdón, lo que pasa es que yo hice una llamada a mi esposa y cuando volteé a mirar estaba detrás este señor alto de gafas. Sí, el vicepresidente financiero. Sí, él. Y de pronto escuchó lo que yo dije. ¿Y usted qué dijo? No, pues yo le conté esto, esto y esto. Dios mío. Se perdió el negocio, se perdió la oportunidad. Tú no gestionas las comunicaciones te envuelven y te tumban. Y lo mismo pasa con los riesgos. Tú no puedes decir, eso no va a pasar acá, eso por el camino arreglamos las cargas, no bote tiempo en riesgos que eso no va a pasar. Como es un intangible, como no hay nada certero sobre los riesgos, muchas compañías dicen, ¿para qué gestionar riesgos? Eso es botar el tiempo, comprar herramientas, poner a alguien en un Excel. ¿Para qué? Ya, saque la lista y cada cual vea. Lo mismo pasa con los stakeholders. En muchas organizaciones dicen, pero es que se tienen que comprometer porque es su trabajo. Pues no, la gente no se compromete porque sea su trabajo. La gente no hace lo que uno le dice, la gente hace lo que quiere. Y viene de la mano de gestionar el equipo. Y muchos nos escudamos en, para eso estamos trabajando con profesionales. Y asumimos que la palabra profesional es sinónimo de integridad, compromiso, ética, buenas maneras, buen relacionamiento, en fin, trabajo en equipo. Y no. Resulta que gestionar el equipo es muy complicado. Y anécdotas hay muchas, como un proyecto en el que yo estuve, donde uno de los ingenieros ofreció la hoja de vida de su novia para que la contrataran porque sabía muchísimo de lo que estaban desarrollando. El gerente de la empresa la vio y le dijo, pero es que yo no estoy de acuerdo con traer mujeres al equipo y menos la novia de alguien. Le dijo, pero yo le garantizo que no va a haber ningún problema, somos personas muy serias, somos muy profesionales. Bueno, la entrevistó, la contrató. Al mes, la novia del muchacho empezó a salir con uno de los compañeros del muchacho, cortaron la relación y tenían que seguir trabajando juntos. Imagínense esto. ¿Sí? Hay una pregunta de David que dice, ¿el alcance de producto es parte del alcance del proyecto o se los maneja por separado? No, es parte del alcance del proyecto. Lo que pasa es que el alcance del proyecto es mucho más grande e incluye muchos factores multidimensionales que a veces no se tienen en cuenta. El alcance de un producto es un elemento complicado, pero el alcance del proyecto es mucho más que cómo vamos a construir el producto. Es cómo vamos a lograr que se comprometa el equipo. Es cómo vamos a lograr conocer el avance. Es cómo vamos a lograr que se haga la calidad. Todo eso implica el alcance del proyecto. Gracias, David, por tu pregunta. Gestionar el proveedor es diferente que gestionar el contrato. Tú puedes gestionar el contrato con abogado encima y todo lo difícil que sea, pero lo gestionas. Pero ¿cómo gestionas al proveedor? El proveedor son personas. Y son personas que, nuevamente, no hacen lo que uno les diga. Hacen lo que quieren. Estas personas, este proveedor dirá, este es el contrato más barato que tengo 3 más, mucho más grandes, les doy prioridad. Entonces, cuando uno llama, oiga hermano, ¿qué pasó con la entrega que era para hoy? No han llegado. Ay, qué pena, lo que pasa es que las personas están ocupadas en otro cliente, discúlpenos, por favor, mañana le entregamos. Pero es que ustedes quedaron de hoy. Sí, pero se cruzó. Hágalo. Gestione al proveedor de la misma forma como gestiona el contrato. No funciona. Y es diferente poner en marcha el producto, prender y que empiece a caminar, a hacer que la gente use el producto. Fijémonos que son aspectos relacionados, pero cada uno tiene una complicación o una complejidad. Y no podemos buscar solucionarlo de la derecha
aplicando los métodos de la izquierda. Yo no puedo hacer una entrevista o un prototipo para el alcance del producto y aplicarlo a las comunicaciones del proyecto. No funciona, no tiene sentido. Y aquí quiero preguntarles, por favor, en el chat o si alguien quiere levantar la mano y comentar, ¿qué más cosas te parecen complejas y qué más cosas te parecen complicadas en un proyecto? A ver quién nos cuenta. Puede ser por el chat, puede ser por preguntas, o si quieres puedes levantar la mano y decir, aquí, esto. Ya hablaron acá del alcance. Por acá dice Melchor, muy buen análisis y comparación. Sucede algo similar como en la teoría de eficiente y efectivo. Sí, puede ser. Bueno, parece que no hay nadie con problemas complejos. Qué bueno. Entonces, bueno, hasta aquí llegó el webinar. Dice Verónica, definitivamente complejos son las personas y lo complicado son los conocimientos. Sí. Carolina, gestionar diferentes culturas. Eso sí que es complejo. Cuando tú tienes un proyecto que involucra personas de diferentes países, diferentes culturas, la complejidad es exponencial, es muy difícil. Cuando hay culturas radicalmente diferentes, es muy difícil. Yo he visto casos que suenan hasta risibles de personas que vienen de Ecuador, de la India, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Colombia, trabajando en un solo proyecto, y los conflictos tan grandes que hay son impresionantes. Dice Carlos Daniel, no obtener los recursos necesarios para el proyecto en el momento que se necesita, es complicado. Y es complicado conseguirlos, puede ser difícil, pero yo lo veo como un problema complejo. Obtener los recursos que necesitamos para mí es un problema complejo, porque hay muchos factores, piensa en esto, es un problema multidimensional. No es un problema solo de disponibilidad de recurso, es un problema de que el recurso que sirve no está disponible, está ocupado en un proyecto más importante, que el otro que sirve no tiene el conocimiento y no hay presupuesto para capacitarlo, que la organización en el término de una semana no te va a contratar al ingeniero con doctorado especializado en esta tecnología o herramienta, porque está cerrado el headcount o porque sencillamente no hay presupuesto para contratar o no se consigue el perfil. Para mí ese es un problema complejo. Gabriel dice, me parece complicada la relación entre la programación y la ejecución en caso de proyectos de construcción. No se hacen los seguimientos y lecciones aprendidas. En ese sí estoy de acuerdo que es complicado. Sí, es difícil. Me toca poner gente, pero en última instancia la gente que tiene que hacer. Coja el cronograma, coja la programación, vaya a obra y vaya, mire, mida, pregunte, revise y ponga un dato. Me va a tocar poner más gente. De pronto, si yo quiero la información hoy, me va a tocar poner sistemas de información, me va a tocar poner comunicaciones para tener la información hoy, una herramienta que puede ser complicado implementar, pero en algún momento se logra hacer. Dice Olga, ¿las solicitudes de cambio pueden ser complejas? Sí, claro. Piensa que las solicitudes de cambio pueden no ser solamente al alcance del producto. Que yo quiero esta pantalla diferente o quiero este reporte diferente. Ese es un cambio complicado. Pero un cambio complejo es, ya no vamos a salir primero con este módulo, sino primero con este otro. Y el otro está a 6 meses vista o a 3 iteraciones vista, ¿sí? Y empieza a cambiar la misma estructura de aporte del proyecto al negocio. Ese también puede ser complejo. Puede haber cambios de los dos, cambios complicados y cambios complejos. Dice Jaime, la diferencia cultural también se da en ciudad, en el mismo país. Eso es muy cierto. No piensan igual personas de diferentes universidades. No piensan igual personas de diferentes estratos. No piensan igual personas de diferentes orígenes socioeconómicos. ¿Sí? Muy bien. O personas que tengan, así hayan nacido en la misma ciudad, no piensan lo mismo personas que tengan padres nacidos en una región y padres nacidos en otra. O personas que tengan un padre nacional y un padre extranjero.
En fin, también es complejo. Cuando el área de ventas vende algo que luego no se puede implementar, muy complejo. Uy, sí, Nelson, completamente de acuerdo. ¿Y dónde está la complejidad? En la desconexión. Hay una gran desconexión entre el área técnica, el área comercial y otra complejidad. A los comerciales les pagan por vender, al área técnica por hacer. Entre más vendan los comerciales, más ganan. Y luego, vaya que, por ejemplo, eso siempre lo he escuchado en software, eso en software se puede hacer todo. Todo lo que uno quiera se puede hacer. Y en eso se basan muchos comerciales para ir a vender. Ahora pensemos en otras industrias. Gracias, Nelson. Fernando dice, puede ser una situación donde no se tenga conocimiento específico sobre las tareas a ejecutar. Ejemplo, conocimiento técnico. Y puede ser complejo para trabajar con el equipo de trabajo. Exacto. Si no hay conocimiento técnico, simple. Traigamos a alguien, capacite, hágales coaching, acompáñelos y ya tuvieron el conocimiento técnico. Bien o mal, en algún momento llegan a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa si el equipo de trabajo está conformado por un señor de 55 años y un millennial? Y no se entienden, ni siquiera hablan, tienen la misma jerga. Complicado. Álvaro dice, todo lo que tenga que ver con personas fue, es y será complicado. Habilidades blandas, lo demás, lo complejo. Ahí lo piloteamos. Exactamente, Álvaro. Gracias. Elvis dice, son 3 temas importantes a considerar. Personas, procesos y tecnología. Los clientes compran tecnología, pero no quieren procesos definidos. Y las personas no están capacitadas o no están certificados. Esto complica los proyectos y se hacen complejos. De acuerdo. Muchas gracias, Elvis. Eso también sucede muchísimo. Personas, procesos y tecnología. La tecnología se complica, pero uno la saca. Los procesos en algún momento uno los saca, pero ¿cómo hacer para que las personas usen los procesos y hacer los procesos de acuerdo a cómo va a trabajar la gente? Fernando dice, otra situación es cuando no cuenta con recursos del equipo de trabajo dedicados al proyecto y se comparte con la operación. Esa situación es complicada. La persona está, y lo hemos vivido nosotros en proyectos, la persona está en planta, trabajando en la máquina de termoformado, pero es la misma persona que tiene que ayudarnos en el proyecto a sacar una muestra industrial para validar el envase. Eso también pasa. Melchor dice, muchas veces no tomamos mucha importancia a los stakeholders, pero esto se complica más cuando estos stakeholders cambian a lo largo del proyecto. Eso se complejiza. Ese es un problema complejo, porque tú no tienes ningún control y si tú no haces nada, igual los stakeholders van a cambiar. Y si cambian, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Vienen con otras ideas, con otras cosas, ya esto no va es esto, y adiós el proyecto como lo conocimos. Gracias, Melchor. Roberto dice, considero compleja la gestión del equipo de trabajo, es decir, motivar y alinear los intereses de las personas. Sí, definitivamente eso es complejo. Gracias. Giovanni dice, conciliar expectativas de todos los stakeholders, las necesidades explícitas e implícitas. Imagínate, los stakeholders, exacto, tienen necesidades implícitas, explícitas y a veces van en contravía y tienen ideas diferentes sobre el proyecto. Y puede que yo lo diga de una forma y lo entiendan de otra. Gracias, Giovanni. Jaime, la diferencia cultural también se da entre organizaciones, especialmente con entidades de gobierno. Muchísima, muchísima. Uno puede buscar hacer las mejores cosas, pero las entidades de gobierno tienen una forma de pensar particular que afecta muchísimo el desarrollo normal de los proyectos. Por eso, uno de nuestros clientes, a la hora de llegar a hacer proyectos a una entidad de gobierno, siempre nos llama y les regala un diplomado en gerencia de proyectos. Vayan por favor y me le enseñan a esta entidad cómo trabajamos nosotros en proyectos. Ya les regalamos el diplomado, tantas horas, allá los tienen. Listo. Y se trata de ayudar, pero el problema no se soluciona a raíz. Es más fácil trabajar. Carolina nos ayuda con otra que dice, complejo es que los líderes de áreas funcionales no entiendan que el proyecto no es un cronograma. Por Dios, sí, diste en el clavo. El proyecto no es un cronograma, el proyecto es mucho más que eso. Lo primero que piden es el cronograma, como si ya uno hubiera descubierto la bola de cristal y fuera capaz de predecir el futuro. Y el problema no es el complicado del cronograma, es el complejo de que entiendan
que el proyecto no es el cronograma. Y que fuera de eso, no, pero eso dura 5 días, bájele a 3, eso se tiene que acabar en 3. Y que ya con eso, con haber puesto eso en un cronograma, tenemos el proyecto terminando mágicamente a tiempo. Jaime nos dice, Elvis, según la teoría del caos de Stacy, dice que los proyectos simples se tratan con prácticas tipo cascada y que los complicados o complejos se deben aplicar marcos ágiles. ¿Qué opinas? Muchas gracias, Elvis. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? La complejidad es diferente a la complicación. La complejidad tiene que ver con la gente, con el entorno, y un proyecto llevado a cabo bajo un marco ágil te permite hacer frente a mucha variabilidad, pero en algún momento tienes que estar construyendo un producto. Y es falso que si la semana entrante me le dan vueltas patas arriba al producto, yo ya lo puedo sacar. No, es completamente falso. Tú no puedes en un proyecto ágil construir primero la casa y luego acomodar los cimientos. Y tú no puedes, después de haber construido la casa, meterle tres sótanos más de parqueadero al edificio. Entonces, hay que separar. Hay proyectos donde se puede, hay proyectos donde no se puede. El que un proyecto simple se trate con cascada no es completamente cierto. Un proyecto simple no es un edificio. Para nada, un puente, una interconexión vial. Eso no es un proyecto simple, es un proyecto complicado. Pero tú no puedes hacer la interconexión vial, el edificio o el puente con métodos ágiles, donde te digan, no, ¿sabe qué? Vea, aquí va otra historia de usuario, queremos dos piscinas en la terraza. No se puede. Entonces hay que revisar eso. John nos dice, considero interesante tratar el tema de las complejidades para saber cuánto cobrar. Es decir, cuando uno se enfrenta a algo único y muy diferente, donde los referentes son ligeramente similares, la complejidad es un tema clave para saber cuánto cobrar desde el cliente con antelación. Cuánto cobrar y desde el cliente con antelación saber cuánto me va a costar y si me van a cumplir. Muchas gracias, John, eso es clave. ¿Y cómo medimos la complejidad? ¿Cómo podemos saber de la complejidad? Bueno, hay unas técnicas, hay unos métodos, hay unos cuestionarios para conocer el nivel de la complejidad que podemos llegar a tener en un proyecto, en un reto, en una organización. Eso, bueno, se puede tocar después. No lo alcanzamos a ver ahora, pero está muy interesante, John, tu apreciación. Gracias. David, complicado es vencer la mala cultura que una organización tiene en la ejecución de los proyectos y tratar de orientarla a que sigan las mejores prácticas como las propuestas por el PMI. ¿Por dónde se empieza? Ese ha sido el dolor de muchas organizaciones. Porque mientras que alguien dice, no, es que PMI eso es un ladrillo, eso es cuadriculado, eso es cascada, hay quienes decimos, no, eso es maleable, eso se puede ser ágil, eso puede ser rápido. Y hay quienes, por mal conocimiento o una interpretación inadecuada, lo castigan o lo dogmatizan bajo ese esquema de cuadriculado, de ladrilludo, en fin. Eso es un proceso muy complicado, pero si me preguntas, David, por dónde se empieza, hay que empezar por ver qué es lo que le sirve a la organización y comprender que, por ejemplo, el PMBOK Guide no es una metodología, es una caja de herramientas. Usa lo que necesites. Si tú vas a colgar un cuadro en la pared, necesitas puntilla y martillo, o necesitas taladro y hinchazos. Pero no necesitas la sinfín, ni necesitas el cepillo de madera, ni necesitas el destornillador que está ahí. ¿Ves? Gabriel Aponte, el involucramiento de los stakeholders en muchas ocasiones se deja de lado por el afán de terminar el proyecto por tiempo y costo. Exacto. Estamos precluyendo. Bueno, esa palabra en realidad no existe. Estamos dejando de lado, como tú dices, involucrar a los stakeholders porque supuestamente hay que terminar a tiempo y en presupuesto. ¿Y de qué sirve terminar a tiempo y en presupuesto si el producto que salga no lo aceptan? Si los stakeholders van a decir así no me sirve, si van a decir eso no era. De nada. Y este es un ejemplo clarísimo y tristemente muy común de
que el proyecto hay que terminarlo en esta fecha y no hay un peso más, pero queremos que funcione el producto. Elvis nos dice, según la teoría, ya estaba. Son 3 temas, bueno, interesados negativos, nos dice Andrea. Personas que estén en contra del proyecto, esos son complejos y sobre todo si tienen poder. Sobre todo si tienen poder. Hay herramientas que nos ayudan a identificarlos y a gestionarlos, pero en última instancia, si tú no te comunicas, si no tienes las habilidades, si no tienes en mente cómo funcionan, difícilmente vas a poder voltearle su negatividad hacia el proyecto. Gustavo Mejía, es muy complejo cuando el director de proyecto es el dueño de la compañía y no entiende el daño que le hace al proyecto el scope creep, la corrupción del alcance. Sí, eso es muy cierto, pero es que, fíjate, el dueño de la compañía, ¿por qué es el director del proyecto? Él puede saber de su compañía y de lo que necesita, pero ¿por qué se va a convertir en el director del proyecto? Tiene las capacidades, tiene el conocimiento, ha sido capacitado en esto. Hay un trecho largo, ¿sí? Guillermo nos dice, me gusta cómo en la guía de práctica del PMI, navegando en la complejidad, agrupan la complejidad en 3 comportamientos, humano, sistema de ambigüedad. Vamos a hablar ahorita sobre eso, Guillermo, gracias. Cristian, complicada la gestión del cambio, mucho. Es lidiar con personas, expectativas, involucrados, en fin, gracias. Harold, complicado es tratar de balancear las 7 restricciones del proyecto sin tener un impacto negativo en el cumplimiento. Pero ¿a qué llamas cumplimiento? Esa es una de las falacias que nos han querido vender, de las mentiras que nos han querido vender, que alcance, tiempo y costo se tienen que cumplir. No. Todos hemos estado en proyectos atrasados y no nos han echado porque se atrasó. Todos hemos estado en proyectos con sobrecostos y no nos han echado. Pero piensa en esto, Harold. Ese proyecto en el que te atrasaste y no te echaron, ¿qué pasa si en vez de atrasarte hubieras entregado el producto y no funciona? Así hubieras ido a tiempo y en presupuesto. Te echan. ¿Qué pasa si hubieras entregado el producto incompleto? Y el cliente dice, ¿pero dónde está esto? Ah, no sé, pero está a tiempo y en presupuesto. Te echan. Cuidado con eso. Eso de las 7 restricciones, eso es una mentira que nos quieren vender a nosotros. Todo esto, muchas gracias. Excelente la cantidad de aportes. Todo esto hace parte de lo complicado y lo complejo. La complejidad nunca se soluciona igual que la complicación. Estamos muy acostumbrados al cuento de la liebre y la tortuga. Y resulta que la moraleja de la fábula de La Fontaine, o de Sopo, no me acuerdo. La moraleja de la fábula es, vete despacio que vas a llegar. Si corres y te echas a dormir, pierdes. Sé constante y persistente que vas a llegar. No funciona. Si yo quiero abordar un problema complejo yéndome despacio, constante y persistente, el problema me comió vivo. Yo no puedo ir despacio, constante y persistente con las comunicaciones del proyecto, con los stakeholders negativos del proyecto, con el proveedor que no quiere cumplir, que se quiere robar la plata. No puedo ir despacio, persistente y consistente. No. Pero tampoco puedo salir corriendo a la loca, tampoco puedo salir corriendo y durmiéndome en el camino para lograr esto. Tengo que abordar un enfoque diferente. Pare y analice. Listo, analizamos la situación, ahora defina la solución y corra y ejecútela. Y mientras está corriendo y ejecutando, ya está viendo que se viene otra, pare, vaya despacio, consistente, analizando la situación y devuélvase ahora sí a correr con la solución. Entonces tenemos que tener un enfoque híbrido entre tortuga y liebre, 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 tortuga, tortuga, liebre. Así nos toca abordar. El principal error que cometemos es querer solucionar lo complejo de la misma forma que solucionamos lo complicado. Y hay muchos aspectos que lamentablemente implantamos en las organizaciones buscando solucionar la complejidad, pero que en realidad estamos pensando en la complejidad como una complicación. Hay varios habilitadores que nos ayudan
a solucionar la complejidad. Pero veamos, ¿qué soluciones complicadas o para problemas complicados has visto para problemas complejos? Esta es una. Esta lista que ustedes ven aquí me llegó a mí la semana antepasada. Un grupo de estudiantes de una muy prestigiosa universidad de Bogotá, de especialización de gestión de proyectos, entregando el trabajo de grado. Y me dicen, es que esta es la EDT del proyecto. Cuando yo miro esto, me dio un dolor de cabeza y me dio una tristeza, me invadió la rabia, mejor dicho. Le pregunté yo a la estudiante, ¿cuánto has pagado tú por esta especialización? Tanto. ¿Tú cómo pagaste esa plata? ¿La tenías? No, mis papás me ayudaron, mi papá vendió el carro y yo saqué un préstamo para completar. Y yo, con más rabia todavía y con más tristeza, le decía, discúlpame por favor lo que te voy a decir, pero quiero que veas este webinar, míralo ahora en vez de que hablemos y hablamos en una hora. Me llamó llorando. ¿Qué pasó? Es que todo lo que tú dices en el webinar es completamente diferente a lo que me han dicho. Y yo sí, tú no estabas al cabo de saber que esto que me estás pasando, porque además me lo pasó en un cronograma, todo en secuencia y con tiempos, no es, ni es una EDT, ni así se hace la gerencia de un proyecto. Y eso están enseñándonos hoy en las especializaciones, en las maestrías, en las universidades. ¿Qué podemos esperar de lo que va a pasar en la organización cuando esta niña y su grupo profesionales especializados lleguen a trabajar en un proyecto y se encuentren con que esto no funciona? Otros ejemplos. Aquí solo vamos a usar métodos ágiles. Lo escuché en una conferencia que tuve la oportunidad de dictar con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Personas que decían, es que en la compañía dijeron que como directriz, como política organizacional, solo vamos a usar métodos ágiles. Listo. Méteme un método ágil para gestionar los riesgos del proyecto y para gestionar los stakeholders. Muéstrame. ¿Cómo con un método ágil me vas a gestionar las metas estratégicas de la organización? ¿Cómo con un método ágil vas a lograr que esta meta estratégica se convierta en un producto exitoso en el mercado? Muéstrame. Otro. Hablando de los stakeholders. Vea, no lo moleste más. Si no quiere venir a la reunión, que no venga. Al final, el gerente hace que lo use, quiera o no. ¿Está seguro? ¿Usted está seguro de que esa es la solución? ¿De que el gerente lo va a coger y pam, pam, nene, lo usa o lo echo? No funciona. O lo que escucho, cada vez que hablan de riesgos, eso por el camino arreglamos las cargas. O la más común de todas, hablando de lo que decían de los comerciales. Nos ganamos el contrato, para mañana necesitan el cronograma. Y ya, mágicamente parece que todo se solucionará. ¿Sí? Dice Fernando, y esa es una gran mentira de la actualidad, solucionar todo con agilismo. De acuerdo. Resulta que el agilismo sirve para problemas complicados, no complejos. Tú no solucionas la complejidad con Scrum, con post-its, con tableritos. Tú solucionas la complejidad con otra forma de pensar. Por eso hay unos habilitadores que te ayudan a solucionar la complejidad. El primero de todos, liderazgo. Si tú no tienes desarrolladas tus habilidades de liderazgo, ¿cómo vas a enfrentarte a la complejidad? Gestionar los portafolios, pero bien gestionados. Los portafolios de las metas de negocio de la organización, los portafolios de proyectos, los portafolios de recursos, los portafolios del conocimiento de la organización. Si tú tienes esa visión tetradimensional
de la organización, es más fácil solucionar problemas complejos. La colaboración entre las directivas y el equipo, colaboración entre el equipo y el gerente de proyectos, entre el gerente de proyectos y las directivas. Una colaboración que debe ser multidimensional también. Obviamente métricas de desempeño, pero no solo valor ganado. Tú necesitas desempeño del equipo, desempeño de la calidad, desempeño de los diferentes frentes del proyecto. Las estructuras organizacionales. Queremos hacer proyectos en estructuras donde todavía Pedrito es jefe de Juanito. Y donde a Juanito no lo suelto porque es mi recurso y yo lo necesito. Es decir, a mí me importa 5 el proyecto. Y tácitamente está diciendo la persona, a mí me importa 5 la estrategia. Yo aquí solamente trabajo, hago lo que me pagan. Incrementar el gobierno y soporte de la PMO. Y ahí hay otro problema. Porque muchas PMOs caen en la regla de los 3 años. Se crea la PMO el primer año. El segundo año implementa la herramienta, el tercero implementa la metodología, el cuarto año ¿para qué sirve? Adiós PMO. ¿Dónde queda la PMO estratégica, la PMO que ayuda al negocio? Las competencias de la gerencia, del gerente de proyectos y del equipo. No estoy diciendo qué tanto saben de cómo usar un proyecto, sino dónde están tus competencias gerenciales, tus habilidades de comunicación, tus habilidades de liderazgo para lograr esto. Por eso, y gracias porque aquí es donde entra un marco que está dado por el PMI también en la guía Navegando la Complejidad, donde nos dice que la complejidad tiene 4 categorías. El comportamiento humano, ya intuíamos que entraba por ahí, porque el comportamiento humano es completamente irracional, por más que nos llamemos seres racionales. O díganme si no es irracional, que tú vas en tu carro manejando, que el señor de la buseta o del bus que va al frente tiene que hacer una cuota de pasajeros, que alguien le pone la mano y él dice, con este completo la cuota y me puedo ir a almorzar, y él cierra tu carro, ni siquiera te vio, cierra tu carro y para a recoger el pasajero. Dime si no es irracional que tú te comportes bajándote del carro, insultando, yéndote a romper un vidrio, enojándote con la persona que estás al lado, vociferando. Es irracional porque tú no es nada personal, no lo hicieron contra ti. Tú no conoces a esa persona ni te conoce a ti. El comportamiento humano, por más que nos llamemos seres racionales, es irracional. Como es irracional el abuso sexual, la violencia, es irracional el robo, es irracional matar, pero somos irracionales. Y eso nos lleva al comportamiento del sistema. Un sistema como una organización también tiene comportamientos irracionales. Y comportamientos complejos, comportamientos que no son predecibles. ¿Cómo reacciona una organización ante una situación de fraude? ¿Cómo reacciona una organización ante un cambio del mercado? ¿Cómo reacciona una organización cuando le llegó su Uber? ¿Hay algún manual que te diga, si te llega el Uber de tu industria, haz lo siguiente, 2 puntos? No, no lo hay. Hoy en día decimos, a toda empresa le llega su Uber. Y mira el problema, ¿cómo reaccionan los taxistas en las ciudades del mundo contra Uber? Con violencia, con irracionalidad, con bloqueos, con seguir atendiendo mal al cliente, cuando la solución lógica es, vuélvase mejor que Uber. Pero no. Con ir con una pistolita de balines rompiendo vidrios de los carros que creen que son Uber, solucionan, entre comillas, el problema. Cuando no es así. Y eso nos lleva a la ambigüedad. La ambigüedad tiene una forma de funcionar diferente. La ambigüedad está atacada por 2 elementos. Vamos a ver, el comportamiento humano, primero está influenciado por el diseño y desarrollo organizacional.
Como esté tu organización, el puesto que ocupes en la organización, el cargo que tengas, el poder que tengas, va a incidir directamente en tu comportamiento. Pero además, tú tienes también un comportamiento individual que no puedes quitar de la noche a la mañana. A ti tu papá te enseñó en el colegio: mijito, si le pegan, pegue, no se deje. ¿Qué crees que te quedó en la cabeza cuando llegas a la organización y tu compañero del lado te escuchó dar una idea y en la reunión sale él y: jefe, yo tengo una idea, que hagamos esto, esto y esto, y tú lo miras? Lo siguiente que haces es pegar, en vez de colaborar. Pero ¿qué pasa si tu comportamiento individual estuvo marcado porque tu mamá te dijo: no le haga caso a su papá? Vea, Jesús dijo: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y tú llegas a la organización y tu compañero hace lo mismo y tú dices: sí, es idea de él, y te dejas pisotear. Difícil, ¿no? El comportamiento grupal, organizacional y político. No me acuerdo qué filósofo decía, pero decía: el hombre es muy inteligente, pero las masas son brutas. La masa se comporta de una forma completamente irracional. El comportamiento grupal es ridículamente irracional. Tú estás en un entorno donde hay poder, y de hecho hay una película que se hizo sobre un experimento de esto, donde hay poder, y así tú sepas que estás haciendo algo errado, lo haces porque hay un poder involucrado. Es una película donde hay una persona en un cuarto y hay otra persona afuera con una máquina, y lo único que hace la persona afuera es escuchar a la que está dentro. Y una persona con una bata de doctor le dice: por favor, pulse el botón 1. Y la persona al otro lado grita: ¡ay! ¿Qué le pasó? Es que me pasó corriente. Y la persona sabe: uy, no lo debo volver a hacer porque lo estoy hiriendo. Pero el doctor le dice: vuelva a pulsar el botón 1. Y la persona lo vuelve a pulsar y la persona ¡ah! Vuelve a gritar. Ahora pulsa el botón 2. ¿Y qué pasa con el botón 2? El voltaje sube. Pulsa el botón 2 y la persona lo pulsa a pesar de que sabe que está haciendo mal. Ese es un comportamiento dado por la estructura organizacional. ¿O qué hablamos del enfoque político, del entorno político? A pesar de que las personas saben que están vendiendo su país, vendieron todo un país a la tiranía por pan. Exacto. Se llama de la obediencia y a la autoridad, de Stanley Milgram. Gracias, Gustavo. Y la comunicación y el control que tenemos sobre nuestro comportamiento. Si hay dos personas que han vivido juntas y ni siquiera se pueden comunicar efectivamente, ¿qué pasa si hay dos personas que vienen de entornos culturales radicalmente diferentes y su comunicación no fluye? ¿Qué pasa si son personas de segmentos etarios diferentes, de segmentos culturales diferentes? Hablemos del comportamiento del sistema. Está afectado por el nivel de conectividad. Y curiosamente, entre más interconectado está el sistema, más complejo se vuelve. Pensemos en el proyecto con la famosa fórmula n por n-1 sobre 2 de los canales de comunicación. Por algún canal se filtra la información de que es que ese sistema es una basura y menos mal lo pudimos poner a funcionar hasta las 3 de la mañana para hacer esta presentación. Si no era porque el vicepresidente financiero estaba ahí atrás, en algún momento durante la implementación se iban a enterar de eso. Porque los canales de comunicaciones no los podemos controlar, son un problema complejo. La dependencia. Cuando el sistema tiene interdependencias y alguno de los elementos falla, también se constituye un problema complejo. Y entre más interconectado y más dependencias haya, más problemas no predecibles van a suceder en el sistema. Y pensemos en sistemas dinámicos como queremos volver ahora a las organizaciones ágiles. Entre más agilismo, más dinamismo, y entre más dinamismo, más caos, más complejidad. Y si hablamos de la ambigüedad, piensen, por ejemplo, en una situación que surja de la noche a la mañana, un cambio inesperado. Amaneció el país en caos porque mataron al presidente.
y se declara estado de sitio y, mejor dicho, es una emergencia. Nadie lo preveía. Puede cambiar absolutamente todos los planes de todo el país. Ahora pensemos en una organización. Se murió el vicepresidente. Y él era el que estaba a cargo del proyecto y ahora entra otra persona que le da la vuelta completa. Y la incertidumbre. Nosotros no sabemos qué puede llegar a pasar mañana. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar mañana en medio de toda esta complejidad. Todo esto es a lo que nos enfrentamos en nuestros proyectos y en nuestras organizaciones. Sin embargo, hay una serie de prácticas útiles para buscar hacerle frente o buscar solucionar la complejidad. Aquí dice Álvaro, gracias, existe un refrán que dice, el individuo es inteligente pero la masa es estúpida. Según Sigmund Freud, uno es capaz de pensar por sí mismo y de tomar sus propias decisiones. Pero cuando pertenece a una masa, el individuo actúa de acuerdo a las tendencias de ese conglomerado, es decir, por imitación o presión social. Y eso se ha visto muchísimo. Hay experimentos increíblemente absurdos donde una persona perfectamente en sus cabales, racional, inteligente, hace cosas ridículas solo porque está en un entorno donde las hacen. Y hay videos que muestran esto, ¿sí? El tío Google me lo contó. Gracias, Álvaro. Prácticas útiles para solucionar la complejidad. Hay varias. Optimizar la estructura organizacional. La estructura organizacional incide directamente en cómo la gente trabaja. Pero además, esa estructura organizacional también incide en la toma de decisiones de la gente. Incide en cómo se comporta y a quién le reporto. Y si yo estoy en una posición organizacionalmente vulnerable, por instinto de conservación, voy a responder de una forma que me proteja, así vaya en contra del beneficio de la organización, inclusive así vaya en contra de la ética. Establecer un efectivo gobierno. Y efectivo gobierno no es que siempre haya presidentes, gerentes, directores, no, sino que la estrategia de la organización sea la que diga cómo nos debemos comportar y hacia dónde debemos ir. Que las metas de la organización nos ayuden a establecer la forma de actuar y que haya un ente que siempre esté recordándonos esas metas, siempre esté validando que vamos hacia allá. Y eso en muchas organizaciones no pasa. Investigar el programa o proyecto antes de aprobarlo. Muchas veces no pasa. Sí, investigamos el proyecto. No, mire, que es que si sale este producto, no sé qué puede salir. ¿Y con qué nos encontramos? Otro ejemplo. En una compañía cliente nuestra están implementando desde hace 4 años un sistema core para toda la operación de la organización. El proveedor les vendió que lo iban a hacer ágil. Toda la proyección de 5.000 millones de pesos se hizo para 3 años. 4 fases de proyecto. Pasaron 4 años, apenas están terminando segunda fase y ya se acabó el presupuesto y no se sabe qué va a pasar ni con el sistema, ni con el proveedor, ni nada. Y quedó el producto a medias. Y hasta que no se solucione la salida en vivo de esta segunda fase, plagada de errores, no se sabe qué va a pasar. No se investigó el proyecto antes de aprobarlo, no se investigó cómo lo íbamos a hacer. No, sencillamente se aprobó presupuesto, listo, ya el proveedor nos dijo, confiemos y hágale. Equipo y gerencia correctos, los adecuados, que tienen que hacer un match. Yo no puedo tener un gerente de proyectos de 60 años liderando un equipo de pelados de 20. Va a ser muy difícil. Como tampoco puedo ponerle un pelado PMP de 23 años a liderar un equipo de ingenieros curtidos en COBOL. No va a funcionar. Tiene que haber un match, tiene que haber una congruencia entre los dos. Escuchar a los expertos. Muchas veces no los escuchamos.
Y es el viejo truco, lo que nos decía la abuelita. Si ve, yo le dije. El que escucha consejos llega viejo. Y no los escuchamos. Pensamos que nos las sabemos todas porque tomamos el doctorado, el posgrado, de la universidad, y yo ya me las sé todas. Administrar eficientemente la integración, y no estoy hablando de la integración del sistema, que es un problema complicado. Estoy hablando de la integración de todo lo que estamos haciendo a la organización, del proyecto que estamos haciendo a la organización. ¿Cuántos de nosotros tenemos planeado en nuestro cronograma cómo vamos a validar que el producto lo termine usando la gente? ¿Cuántos de nosotros tenemos pensado cómo vamos a hacer la verdadera transición de operación de un sistema a otro al final del proyecto? Foco en la gestión del cambio. Este aspecto de gestión del cambio ha estado muy en boga últimamente, desde hace unos 4 o 5 años, pero además se ha convertido en un elemento indispensable si queremos que un proyecto salga. Muchas organizaciones ponen gestión del cambio dentro del plan del proyecto, pero lo quitan. Quitan la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque es otro intangible, entre comillas, que no nos está entregando producto, que es lo que necesitamos poner a operar. Estamos gastando plata en una cantidad de gente que viene a hacer tallercitos, con carteleritas y ya, y lo quitan. ¿Dónde está el apoyo a solucionar la complejidad? Alentar una mentalidad resiliente. Y eso es algo que tenían nuestros abuelos que hoy en día pocas personas tienen. Resiliente, que aguante, que no se eche a morir ante el primer problema, que sea una persona que realmente vea que hay una solución al final del camino. Así tome otro camino, siempre hay una solución. Atención a pequeños signos de grandes cambios. Muchas veces los vemos venir y no hacemos nada. Los vemos llegar y no hacemos nada. Cuando llegan, yo sabía que esto iba a pasar. Verbigracia, los riesgos. Yo sabía que fulanito iba a fallar en esto. Yo sabía que el proveedor no iba a cumplir por esto. Yo sabía que esto iba a fallar acá. Yo sabía que... El 80% de los problemas que tienes tú en proyectos, y no me puedes decir que no, son del tipo, si ve, yo le dije, o del tipo, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué no hiciste algo? Porque como dicen, nadie aprende en la carne de otro. Tenía que pasarte a pesar de que te lo habían dicho. ¿No? Evitar la sobresimplificación. Queremos sobresimplificar con métodos ágiles. Y no nos estamos dando cuenta de la complejidad que tenemos que abordar a la hora de hacer realmente el proyecto o el programa o el portafolio. No nos estamos dando cuenta. Abordamos métodos ágiles porque maravillosamente no hay tanta documentación, porque la gente se va a sentir feliz, y creemos que eso ya nos saca el producto adelante y el proyecto adelante. Pero es que, vuelvo y repito, los métodos ágiles te solucionan la complicación, no la complejidad. Son un método de pensamiento lineal. No es un método de pensamiento multidimensional. Esto es la diferencia entre complejo y complicado. Estos son algunos de los elementos que podemos tener en cuenta para solucionar la complejidad. Ahora, ¿cómo puedes actuar hoy para empezar a tratar la complejidad, a solucionar esa complejidad? Tienes que aprender nuevas cosas. Tienes que aprender cosas diferentes. No te sirve conocerte de memoria las ITTOs del PMBOK Guide. No te sirve saber de memoria qué es una iteración y qué es una medición y qué es una estimación y qué es un póker. No. Tienes que aprender las bases que te ayuden a solucionar la complejidad. Projectical te puede ayudar a abordar la complejidad. Tenemos varios programas que te pueden ayudar.
Primero, el curso de gestión de programas, que es un curso de 24 horas dictado por uno de los únicos 7 PGMPs en Colombia y uno de los 3 PFMPs en Colombia, que te ayuda a ver los programas desde ese punto de vista complejo, pensando en el resultado que vas a tener al final, pensando en todo lo que debes tener en cuenta, no solo en productos, sino en beneficios para la organización y cómo configurar el programa adecuadamente, para que puedas al final lograr tener este resultado. Pero esto necesitas llevarlo a través de la persuasión. Tú necesitas saber persuadir a la gente, saber persuadir a tus clientes, saber persuadir a los stakeholders. Si tú no eres un mago de la persuasión, no vas a lograr que los stakeholders de la noche a la mañana digan, sí, me comprometo. ¿Cómo logras persuadirlos? Tenemos también un curso para esto. Es un curso de 8 horas que tiene 2 planes, que inclusive en el plan platino miramos contigo tu problema, tu proyecto y te ayudamos a establecer una estrategia para mejorar esa persuasión. Pero además necesitas aprender a gestionar el cambio. Este curso de 4 horas te ayuda a ser un gestor del cambio, a poder detectar cómo manejar las resistencias, miedos, entenderlos, cómo reconocer tus habilidades y cómo aplicar esas habilidades para manejar las resistencias en un proyecto. No es un curso de gestión del cambio, es un curso que a ti te ayuda a hacerle frente a todo ese cambio que va a enfrentar la organización y que estás enfrentando tú. Pero además necesitas habilidades de liderazgo. Habilidades de liderazgo que te permitan lograr los resultados específicos. Autoestima, enfoque en el comportamiento, mantenimiento positivo, motivación, comunicación, cómo manejar los problemas. Todas esas habilidades aprendes a desarrollarlas en este curso de 4 horas. Si tú dices, bueno, me interesan los 4 cursos, perfecto. Aquí están. Curso de gestión de programas vale $395. Persuadir para ganar 109. Cómo ser un gestor del cambio 107. Habilidades gerenciales 107. Para un total de $718. Pero, y en agradecimiento porque quieres estar realmente gestionando la complejidad, te preocupa tu proyecto, te preocupa ese futuro del proyecto y de la organización, tenemos esto. Hemos organizado un paquete completo de gestión de la complejidad que te incluye estos 4 cursos que normalmente valen $718 por $597. Esta oferta, este paquete está hasta mañana, viernes 10 de mayo a la medianoche. $597. Puedes ver la información en esta página, que ya te la voy a poner en pantalla. Aquí está toda la organización del paquete. Gestiona la complejidad de tus proyectos. 4 cursos en un solo paquete. Te voy a poner el enlace en el chat para que puedas entrar, puedas analizar. Y esos cursos son los que te permiten a ti tener estas herramientas para poder hacerle frente a esta complejidad. Vas a obtener un total de 40 horas de capacitación, 40 PDUs, con un valor de $597 en vez de $718. ¿Qué pasa o qué han dicho personas que han tomado cursos con nosotros? Por ejemplo, Cristian, que tomó el sistema de certificación, dice, es un sistema que me permite pensar como un gerente de proyectos y usar el sentido común, forjando herramientas personales para afrontar los retos diarios, genera una perspectiva laboral diferente. Camilo Buitrago, un amigo de hace tiempos, tomé el curso PMP y significó un cambio completo en mi carrera profesional. Ahora trabajo como consultor en gerencia de proyectos en Inglaterra y me siento muy satisfecho profesionalmente. Gracias siempre. Harold Camacho, PMP, en principio tenía dudas sobre la efectividad y profundidad del curso, pero esas dudas quedaron enteramente desvirtuadas por la calidad y profundidad del mismo. Los cambios que he tenido han sido
mayor efectividad y confianza en la utilización de términos, herramientas, procedimientos de gerencia de proyectos. Ingrid Galeano, el material y calidad siempre fueron excelentes, los cambios en mi trabajo fueron excelentes, es una certificación que ayuda con la promoción en el cargo, fácilmente aplicable al trabajo diario. Lo que más me gustó fue el material, el compromiso de Mauricio como facilitador. Jesús Alfonso, lo que más me gustó de la capacitación es su enfoque práctico. Me he beneficiado bastante gracias a que me certifiqué, he llevado la aplicación en mi trabajo, lo he aprendido, lo recomiendo por el enfoque y la claridad del material. Gina nos dice, considero que mis proyectos han evolucionado bastante gracias al curso, la metodología me parece magnífica, el acompañamiento continuo de parte de Projectical hasta en el más mínimo detalle, la manera tan sencilla en la que Mauricio con sus explicaciones aborda temas que parecieran muy complejos. También comprobé en el examen la importancia de abordar los procesos de la gerencia de proyectos, sino desde el punto de vista de áreas de conocimiento. En fin, este también, al contrario, la verdad es que ha sido un curso de primer nivel. Estoy muy agradecido que existan profesionales como tú que comprenden los conceptos desde lo general a lo particular. Te comento que hoy en día me ha servido para mejorar el desempeño en mi trabajo en obras de gran magnitud, como son sistemas ferroviarios metropolitanos. Muy recomendado tu curso en verdad. Esto es lo que vas a recibir. Esto es lo que vas a ver. Y este paquete de 4 cursos que te permiten gestionar la complejidad. ¿Sí? Solamente 597, no $718. Un paquete especial hasta mañana 10 de mayo a la medianoche. Aquí está la información. Ahí está en el chat el enlace. Lo voy a volver a poner. Y de todas formas, estamos aquí disponibles para tu contacto. Estos son nuestros teléfonos en Colombia, mi número celular, ahí te respondo yo, nuestro correo. Y bueno, me queda agradecerte inmensamente por haber estado en esta charla. Muchísimas gracias a todos los que participaron, una excelente participación de todos. Me encanta que hayamos podido hablar sobre complejidad y complicación en nuestros proyectos. Este webinar va a quedar disponible también para que lo puedas repetir, para que lo veas con tu organización, con tu equipo. Te recomiendo, compártelo. Míralo con tu organización, con tu equipo, con tu jefe, con el presidente de la empresa. Y vas seguramente a encontrar muchos beneficios de él. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Me pasé 22 minutos, disculpas por eso. Y nos vemos en el paquete de Manejando la complejidad de tus proyectos. Muchas gracias. Hasta luego.